Paulina no pudo llevar a su hijo a la celebración de sus 50 años que ella tenía en Tulum hace unos meses porque Colate no le enviaba el pasaporte del niño. Un nuevo capítulo se escribe, señores, en la eterna pelea entre Paulina Rubio y su ex Nicolás Vallejo. Uy, Lili, esto sí está bien fuerte porque ahora pues un asunto muy delicado salió a relucir y Tania Charry nos tiene lo último desde Los Ángeles. Cuéntanos, Tania, estas noticias para mí son un poco difíciles porque son cosas que a lo mejor debemos arreglar los padres y no se logran, los niños, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco para después poder hablar de esto. Adelante. Totalmente de acuerdo contigo, mi querida Lili. Saludos para Jackie, feliz inicio de semana para todos. Esta es una de las noticias que a mí también digo, ¿cómo doy esta noticia para que un niño de 14 años no se vea afectado, no vaya al colegio luego y le hagan bullying porque sus padres están peleando en la corte? Pero después me pregunto, ¿cómo lo hago yo? Si es que los mismos padres es quien hacen público estos problemas que tienen sus hijos. Hubiera podido haber sido mejor si ellos, entre ellos como dos personas maduras, arreglan este problema y no tienen que ir a una corte a pedir una audiencia de emergencia en donde obviamente salen a relucir todos los problemas del niño y se hacen públicos. Aquí está lo que está pasando con Paulina Rubio y Nicolás Vallejo Colate. Fue el viernes cuando Paulina Rubio solicitó a la corte una audiencia de emergencia porque Colate no había cumplido con regresar a su hijo Andrea en la fecha establecida luego de sus vacaciones de verano en España y según los acuerdos establecidos en corte desde hace tiempo. Dice Paulina en los papeles que desde que se hizo ese acuerdo, Colate ha estado con un comportamiento tóxico y negligente y por eso ella tiene miedo del bienestar del pequeño. Además que desde que Colate se mudó para España, él ha fallado en cumplir las obligaciones de tiempo compartido y cuando se lo lleva de vacaciones a ese país, nunca lo devuelve a tiempo y por lo tanto, el niño no asiste a tiempo al colegio. También cuenta que el niño fue suspendido del colegio y Colate no se aseguró de que las medidas disciplinarias continuaran, a pesar de las súplicas de ella. Ahora Paulina está reclamando que como ellos no pueden ponerse de acuerdo, un tutor sea quien actúe en nombre de su hijo y que se modifique el plan de crianza. La audiencia de emergencia se realizó vía Zoom y en ella Paulina estaba en Italia y Colate en España. En la misma, Paulina acusó a Colate de haber secuestrado a su hijo por no haberlo devuelto a tiempo. ¿Pero qué pasa cuando se utiliza esa figura en un caso como este? Cuando un padre o madre desobedece las órdenes de la corte en cuanto a las visitas de custodia, las consecuencias pueden ser bastante severas. La juez o el juez puede dictaminar de que haya una orden de arresto contra el padre en algunos casos. En otros casos, los padres pueden perder o le pueden quitar el tiempo de custodia por haber violado las órdenes de la corte. En respuesta, Colate y sus abogados dijeron que la razón por la que no lo había regresado es porque él lo había llevado donde una psicóloga, la cual había determinado que el niño debía quedarse con él porque tenía pensamientos suicidas, algo muy delicado en un niño de 14 años. Parte de las cosas importantes que tenemos que hacer es asegurarnos de poder conectarnos con nuestro médico, también con ayuda psicológica, ya que esto va a ser un problema que se tiene que resolver en ese momento. La primera parte es asegurarnos que nuestro hijo o hija esté seguros y de ahí continuar monitorizándolos y muy importante, continuar con ayuda médica y psicológica. Lo cierto es que la jueza fue clara. El niño debía ser regresado con su mamá en el día de hoy, a pesar de la resistencia que aún tiene Colate. Lo cierto es que para muchos especialistas, estos conflictos entre los padres son los que más afectan la salud mental de un adolescente. Fíjate que aparentemente en esta audiencia, Colate dice que él llevó al niño a donde una psicóloga en España porque fue una recomendación de Paulina. El niño aparentemente había tenido algunos inconvenientes en el colegio, fue suspendido del mismo y entonces por eso Colate lo lleva. Hoy, según la orden de la jueza en la ciudad de Miami, debía regresar Colate, el niño, a Paulina porque es lo estipulado. Y Paulina quiere cambiar el acuerdo a los que llegaron porque, por ejemplo, Paulina no pudo llevar a su hijo a la celebración de sus 50 años que ella tenía en Tulum hace unos meses
porque Colate no le enviaba el pasaporte del niño. Hay un acuerdo entre ellos que dice que la persona que más viaja con el niño es el que debe tener el pasaporte de él. Obviamente es Paulina por su trabajo, pero cuando Colate lo tenía, no le devolvía el pasaporte. Yo creo que esto es como una lucha de poderes entre ellos, en el que el más afectado definitivamente es el niño y es el que paga las consecuencias de las acciones de sus padres. Bueno, esto es un reflejo de la sociedad que estamos viviendo, que al final los responsables no son los niños, mi gente, somos nosotros, los adultos. No importa lo que pasa entre padre y madre, hay que buscar la manera de que al frente de ellos esto parezca que somos la piedra donde ellos pueden venir y agarrarse y que vamos siempre a apoyarlos. Mientras hayan esos problemas, esas peleas, para un niño tiene que ser muy difícil. Traumático, callarse la boca, claro, para que la mamá no se entere, callarse la boca para que el padre no se entere, porque al final esto es lo que traen estos conflictos. Traen niños que empiezan a sentir inseguridades, empiezan a sentirse, Tania, que no tienen apoyo de nadie. Y como padres están dando el peor ejemplo. Fíjate que se escucha lo que quiere la mamá, lo que quiere el papá, pero muy poco se ha dicho lo que necesita y lo que quiere el niño. Y da pena por él, sí, 14 años, cuando están haciendo esa transición a la adolescencia, sí, que es una de las más importantes. Sí. Esta es una de las edades más difíciles. La gente dice, ya está grande. No, ahora es que empieza la lucha. Ahora es que empieza el problema, mi gente. Sí. Y lo decimos nosotras que sabemos de eso. Que sabemos. Sí. Tania. Lili. Sí, Lili, Jackie, y sobre todo, imagínate tú que ahora el niño, si quiere de repente cambiar de colegio, no le puede preguntar a su papá o a su mamá qué colegio yo voy a ir, sino una persona externa, un tutor que es el que vaya a tomar las decisiones por su hijo, o sea, por él. O sea, es muy triste una situación como esa, que ninguno de los padres pueda decidir porque no se ponen de acuerdo y una persona externa es quien te va a hacerlo. Es muy triste porque están hablando de un psicólogo para el niño, pero los padres deberían también estar tomando su terapia. Terapia para los padres, para poder mejorar esa relación, mi gente. Gracias, Tania. Gracias. Y como tú dices, difícil para nosotros tener que dar estas noticias que al final son públicas porque están en los récords públicos y son niños que... Bueno, pero crea conciencia para otras personas, otros padres que estén atravesando, que no se repita esto que usted acaba de ver. Así es.